¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las personas que no deberían ingresar a tu hogar? Puede parecer una inquietud menor, pero la Escritura enfatiza la importancia de salvaguardar nuestro entorno espiritual. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro hogar no es solo un espacio físico, es un refugio donde la tranquilidad y el equilibrio espiritual deben preservarse. Hoy profundizaremos en 5 tipos de individuos cuya presencia en tu hogar podría afectar negativamente la armonía que Dios ha dispuesto para ti. Reconocer a estas personas te permitirá proteger la pureza de tu entorno y mantener la paz. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces has permitido el acceso a alguien sin evaluar las repercusiones que podría tener en tu vida espiritual? Tal vez no lo hayas considerado, pero quienes ingresan a nuestro hogar ejercen una influencia mucho mayor de lo que imaginamos. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que nuestra casa no es solo un resguardo material, sino un lugar donde se fortalecen nuestras emociones y nuestra fe. Si permitimos que entren personas que no respetan los principios divinos, la espiritualidad que tanto anhelamos conservar podría verse comprometida. Uno de los individuos más perjudiciales para nuestro hogar es aquel que promueve el pecado sin mostrar arrepentimiento. Son personas que viven conforme a sus propios deseos, sin considerar lo que la palabra de Dios establece. Su influencia puede erosionar nuestra paz y vida espiritual. La Escritura nos lo advierte claramente en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este mensaje resalta el poder transformador de quienes nos rodean y cómo sus acciones pueden afectar nuestra percepción de lo correcto e incorrecto. Muchas veces, estas personas no buscan perjudicarnos deliberadamente, pero su actitud ante el pecado puede llevarnos a normalizar lo inadecuado. Se presentan como amigos, pero su corazón está alejado de Dios. Sus conversaciones, su forma de actuar y su visión de la vida reflejan una indiferencia ante los mandamientos divinos. Antes de que nos demos cuenta, podríamos empezar a cuestionar lo que sabíamos que era correcto. Imagina que alguien entra en tu hogar y comienza a hablar sobre asuntos que no solo son inapropiados, sino que también fomentan comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Podría tratarse de infidelidades, consumo de sustancias o engaños considerados triviales. Aunque al principio parezcan simples charlas, su impacto puede ser significativo. Escuchar repetidamente estas ideas puede hacer que pierdan su gravedad en nuestra mente, llevándonos a aceptar lo incorrecto como algo común. Jesús dijo en Mateo 15:18: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Cada palabra y acción que permitimos dentro de nuestro hogar tiene un efecto sobre nosotros, más de lo que podríamos imaginar. Una persona que no siente remordimiento por el pecado no solo desafía nuestra fe, sino que también intenta debilitar los valores que hemos decidido abrazar. Puede parecer algo inofensivo al principio, pero el pecado se expande de manera progresiva. Permitir el acceso a alguien que se gloría en sus errores y los justifica como algo normal equivale a abrir la puerta a la influencia negativa. No estamos hablando de personas que luchan con el pecado y buscan la gracia de Dios, sino de aquellas que lo celebran y lo promueven abiertamente. La Biblia es clara respecto a cómo debemos manejar estas situaciones. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta instrucción es un llamado a proteger nuestros hogares y mantenerlos como espacios sagrados, libres de influencias que puedan desviarnos. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has permitido que una relación te aleje de tu camino espiritual? Tal vez por temor al rechazo o por simple cortesía, has aceptado comportamientos que en el fondo sabes que no son correctos. Puede tratarse de alguien cercano,
alguien que, aunque aprecies, está atrapado en una vida de pecado y busca, conscientemente o no, arrastrarte consigo. Consideremos el caso de un hombre que recibe a un amigo en su hogar. Al principio, sus charlas giran en torno a temas cotidianos, pero con el tiempo, las conversaciones comienzan a incluir asuntos que no están alineados con la palabra de Dios. Poco a poco, ese hombre, que antes tenía una fe firme, empieza a dudar y a cuestionar sus convicciones. Su relación con Dios se debilita, no porque haya decidido alejarse, sino porque permitió que una mala influencia entrara en su vida. Proteger nuestro hogar espiritualmente no solo implica orar y leer la Biblia, sino también poner en práctica lo que sabemos que es correcto. La Escritura nos instruye en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ser sabio implica reconocer cuándo es necesario marcar distancia, cuándo decir no, y cómo evitar que algo o alguien corrompa nuestra fe. Cabe aclarar que esto no significa rechazar a quienes necesitan ayuda o están buscando redención. A estas personas Dios nos llama a guiarlas con amor hacia la verdad. Sin embargo, cuando alguien no muestra interés en cambiar y persiste en sus caminos equivocados, debemos actuar con prudencia. El impacto de una sola persona que promueve el pecado sin remordimiento puede ser devastador. Puede desencadenar una serie de eventos que desestabilicen nuestra paz y nos alejen de nuestra fe. Pero si tomamos una posición firme en la verdad y cerramos las puertas a quienes promueven el mal, podemos asegurarnos de que nuestro hogar siga siendo un santuario de paz y bendición. Dios nos llama a ser guardianes de nuestro entorno, a discernir con sabiduría y a proteger lo que Él nos ha entregado. Nuestra casa no solo debe ser un refugio físico, sino también un espacio donde su presencia pueda manifestarse libremente. Si mantenemos nuestro hogar libre de influencias destructivas, podremos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede darnos. Hoy te invito a reflexionar sobre las relaciones que has permitido dentro de tu hogar. ¿Quiénes son las personas que están sembrando discordia en tu vida? ¿Quiénes alimentan las tensiones, la crítica y la división? No se trata de rechazar a quienes tienen buenas intenciones, sino de identificar a aquellas personas que, quizás sin quererlo, arrastran nuestra paz y estabilidad espiritual. Es fundamental cerrar las puertas a quienes buscan la contienda y abrirlas a aquellos que traen consigo la paz de Cristo. Uno de los peligros más sutiles, pero a la vez más destructivos en la vida de una persona, es el materialismo. En nuestro mundo moderno, constantemente enfrentamos la tentación de valorar lo material por encima de lo espiritual. La publicidad, las redes sociales y la cultura dominante nos enseñan que la verdadera felicidad se encuentra en lo que poseemos, en lo que logramos acumular, en el éxito financiero y en la admiración que esto pueda generar en los demás. Sin embargo, Jesús nos advierte claramente en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando permitimos que alguien atrapado en la obsesión por las riquezas y el éxito material entre en nuestro círculo más cercano, su presencia puede convertirse en un obstáculo para mantener nuestro enfoque en lo eterno. Muchas veces no somos conscientes de cómo los valores materialistas afectan todo a nuestro alrededor. El materialismo no es solo el deseo de tener más cosas. Es una filosofía de vida que distorsiona nuestra percepción de lo que realmente importa. La Biblia es clara cuando afirma en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando alguien vive para las riquezas, esa mentalidad poco a poco puede infiltrarse en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Un hogar debe ser un refugio de paz, oración y comunión con Dios, no un lugar donde se valore lo material por encima de lo espiritual. Cuando una persona con una mentalidad materialista ingresa en nuestro entorno, su manera de pensar puede afectar nuestras propias prioridades. Puede que sus conversaciones giren en torno a lo que posee,
lo que ha logrado y lo que planea conseguir, y que, sin darnos cuenta, comencemos a compararnos con ella. Esta comparación puede ser peligrosa, ya que genera insatisfacción y nos aleja de la verdadera fuente de satisfacción, Dios. Como nos recuerda Filipenses 4:11, el apóstol Pablo dice: "No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación". El materialismo está diseñado para alejarnos de la paz y para mantenernos en una constante búsqueda de algo más. La Biblia nos enseña a vivir con contentamiento y gratitud, sin dejarnos arrastrar por el afán de acumular riquezas. Este deseo constante de tener más genera ansiedad y estrés, pues nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Jesús nos advierte en Lucas 12:15: "Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee". La verdadera vida no se encuentra en las riquezas, sino en una relación genuina con Dios. Cuando permitimos que personas con una mentalidad materialista entren en nuestro hogar, abrimos las puertas a una falsa percepción de lo que es realmente valioso. La verdad es que las riquezas y los bienes materiales son temporales, pero lo que Dios nos ofrece es eterno: su amor, su paz y su sabiduría. Aquellos que se obsesionan con el dinero y las cosas materiales nos alejan de la realidad de que lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que somos en Cristo. Mateo 6:19-21 nos dice: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón". Esta mentalidad se infiltra con facilidad porque vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con la idea de que necesitamos más para ser felices. Casas más grandes, autos lujosos, ropa de marca, viajes extravagantes. No se trata de que poseer bienes sea un pecado, sino de que, cuando estas cosas ocupan el primer lugar en nuestra vida, desplazan a Dios del centro que solo Él debe ocupar. Una persona completamente absorbida por el materialismo no solo afecta su propia vida, sino que también impacta la atmósfera de su hogar, ya que sus conversaciones estarán centradas en negocios, inversiones y tendencias en lugar de valores eternos. La Biblia nos llama a tener una visión diferente de la vida. No debemos vivir para acumular, sino para dar. No debemos buscar satisfacción en las riquezas, sino en la generosidad y el servicio a los demás. Jesús nos mostró con su vida un ejemplo de humildad y sacrificio. Si una persona que entra en nuestro hogar está atrapada en la carrera por obtener más, su influencia puede hacer que perdamos de vista lo que realmente importa. Es entonces cuando debemos discernir si su presencia está edificando o destruyendo nuestra paz, si nos está acercando a Dios o alejándonos de Él. Por eso, debemos tener cuidado con aquellos que solo valoran lo material. Su presencia en nuestra vida puede ser un recordatorio constante de que estamos midiendo nuestro éxito con estándares equivocados. Cristo nos enseña en Mateo 6:33: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". Cuando alguien nos lleva a buscar lo terrenal en lugar de lo eterno, nos está distrayendo de lo que realmente tiene valor. El hogar debe ser un lugar donde la fe sea el centro, donde las relaciones se valoren y donde los miembros de la familia crezcan espiritualmente juntos. Cuando el materialismo entra, destruye esta atmósfera de amor y unidad, porque pone la mirada en lo que se puede ver, tocar y medir, alejándonos de la verdadera paz que solo se encuentra en Dios y en la vida eterna que Él nos ha prometido. No se trata de rechazar a quienes buscan el éxito o han logrado cosas materiales, sino de reconocer cuándo ese éxito y esas riquezas se han convertido en su único objetivo. Esta mentalidad puede infiltrarse en nuestra mente sin que nos demos cuenta, y al permitir que personas con estos valores entren en nuestro hogar, estamos abriendo la puerta a la falsa creencia de que la felicidad y la paz dependen de lo que poseemos y no de lo que somos en Cristo. Como creyentes, debemos estar alerta. No se trata de condenar a quienes han prosperado,
sino de entender cómo esta mentalidad puede alejarnos de nuestra verdadera misión: vivir para Cristo, servir a los demás y mantener nuestra mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 nos recuerda: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Solo así podremos vivir en paz, sin permitir que las preocupaciones materiales nos roben lo más valioso que tenemos: nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 22:37-38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Esta verdad fundamental nos recuerda que todo lo que hacemos debe tener como base el amor a Dios. Cada decisión, cada acción y cada pensamiento deben estar guiados por este principio. Cuando nuestra relación con Él se convierte en la prioridad, no hay lugar para distracciones que nos aparten de su voluntad. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano, encontramos personas que, aunque no de manera intencional, pueden desviarnos del camino correcto. No es necesario que nieguen a Dios abiertamente para ser una influencia peligrosa. Muchas veces, su manera de pensar y vivir pone otras prioridades por encima de nuestra fe. Nos hablan constantemente del trabajo, el dinero, el éxito personal, la fama, la salud o las relaciones humanas, y sin darnos cuenta, nuestra atención comienza a centrarse en lo terrenal en lugar de lo eterno. La advertencia en Colosenses 3:2 es clara: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando alguien nos aleja de esta perspectiva, nos está alejando de la verdadera vida en Cristo. Estas distracciones pueden ser comparadas con pequeñas piedras en el zapato espiritual. No siempre son grandes obstáculos evidentes, pero pueden dificultar nuestro caminar con Dios. A veces, nos hacen dudar o nos colocan en situaciones donde lo que antes era claro ahora se vuelve confuso. En lugar de estar firmes en nuestra fe, empezamos a considerar caminos que no están alineados con la Escritura. Cada vez que nos dejamos influenciar por este tipo de personas, damos cabida a la duda y nos alejamos de nuestro propósito divino. Es por eso que es fundamental evaluar espiritualmente las relaciones que tenemos. No se trata de rechazar a todos los que no comparten nuestra fe, pero sí de reconocer cuándo una relación se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 6:14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto va más allá de simples creencias religiosas. Se trata de principios fundamentales. Aquellos que no tienen a Cristo como centro, inevitablemente nos llevarán a una vida enfocada en lo temporal y no en lo eterno. Un ejemplo bíblico claro es el rey Salomón. Aunque comenzó su reinado con sabiduría y devoción a Dios, sus alianzas con mujeres extranjeras que no compartían su fe lo llevaron a la perdición espiritual. En el primer Rey 11:4-6 leemos: porque cuando Salomón fue viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Si un hombre tan sabio como Salomón pudo caer en esta trampa, ¿cuánto más debemos nosotros ser cuidadosos con las influencias que permitimos en nuestras vidas? El enemigo rara vez se presenta de manera evidente. Como advierte 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces utiliza a personas cercanas para desviarnos sutilmente del camino. No se trata de juzgar a los demás, sino de identificar cuándo una relación se convierte en un peligro para nuestra fe. La Escritura nos llama a hacer luz en un mundo oscuro y a compartir el Evangelio. Pero debemos preguntarnos, ¿quién tiene la última palabra en nuestra vida? ¿Es la voz de Dios o la de aquellos que no reconocen su autoridad? Vivir en el mundo sin ser absorbidos por él es un desafío constante. Nuestra relación con Dios debe estar protegida, incluso cuando nos rodeamos de personas que no comparten nuestros valores espirituales. Cada relación en nuestra vida debe ser una oportunidad para edificar,
no para alejarnos de lo que realmente importa. Si quienes nos rodean nos llaman constantemente hacia lo temporal y mundano, es momento de tomar una decisión firme. La sabiduría y la valentía son necesarias para proteger nuestro caminar con Dios, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera paz. Otro gran peligro espiritual que podemos permitir en nuestro hogar es la hipocresía. A menudo no la percibimos hasta que ha causado estragos en nuestra vida. En Mateo 23:27, Jesús dirigió palabras duras contra los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía es un engaño que distorsiona la verdad y que puede debilitar nuestra relación con Dios. Las personas hipócritas no se presentan como lo que realmente son. En su lugar, llevan una máscara de rectitud y santidad. Parecen árboles frondosos llenos de fruto, pero al acercarnos descubrimos que están vacíos. Viven aparentando espiritualidad, pero sus acciones y motivaciones están lejos de la obediencia a Dios. En Lucas 12:1, Jesús nos advierte: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Esta advertencia nos recuerda que la hipocresía es como una levadura que, aunque parezca inofensiva al principio, con el tiempo corrompe todo a su alrededor. Cuando permitimos que la hipocresía entre en nuestras vidas y hogares, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad. No basta con parecer espirituales por fuera. Dios mira el corazón y desea autenticidad en nuestra relación con Él. Debemos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en la fe, no de aquellos que con su doble vida nos conduzcan al autoengaño y la tibieza espiritual. Solo así podremos mantenernos firmes en la verdad y caminar en la luz de Cristo. Cuando comenzamos a aceptar que la apariencia externa es suficiente, caemos en el engaño de que lo único que importa es lo visible, olvidando que ante Dios lo esencial es el corazón. La Escritura nos advierte sobre aquellas personas que muestran una apariencia religiosa, pero no viven conforme a los principios de Dios. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a estas personas como teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita. Esto nos llama a reconocer la falsedad en aquellos que mantienen una fachada de fe, sin una verdadera transformación. La piedad genuina no es solo una apariencia externa, sino una manifestación del corazón rendido a Dios. Cuando alguien se aferra a una imagen de espiritualidad sin que haya un cambio real en su vida, está viviendo una mentira. Al permitir que tales influencias entren en nuestra vida, corremos el riesgo de caer en la misma falsedad, aceptando una fe superficial en lugar de una relación auténtica con Dios. La hipocresía no solo daña a quien la practica, sino que también puede afectar a quienes le rodean. Muchas veces, quienes proyectan una imagen de espiritualidad sin vivirla de verdad, terminan causando desilusión y duda en otros. En Marcos 7:6, Jesús citó a Isaías al decir: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». El problema de la hipocresía radica en que distorsiona nuestra relación con Dios, pues nos enfocamos en construir una imagen para los demás en lugar de cultivar un corazón sincero y transformado. Nos volvemos personas que se preocupan por la opinión ajena, mientras que en nuestro interior hay egoísmo, orgullo y falta de arrepentimiento. Es fácil dejarse engañar por las apariencias, pero Dios nos llama a ver más allá de lo visible y a discernir el corazón. 1 Juan 1:6 nos exhorta a vivir en la luz y no en la oscuridad de la hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si declaramos pertenecer a Cristo, pero vivimos en contradicción con sus enseñanzas, estamos engañándonos a nosotros mismos. La luz de Cristo no puede coexistir con la oscuridad del pecado oculto. Cuando una persona entra en nuestra vida, mostrando solo una fachada de fe, está invitando a la mentira a habitar en nuestro entorno. La hipocresía, como el pecado, no permanece estática. Con el tiempo crece y se expande,
afectando todas las áreas de nuestra vida. Si no somos cuidadosos, terminamos viendo la vida cristiana como un conjunto de normas y rituales vacíos, en lugar de una transformación genuina. Jesús nos llama a un cambio profundo, no a un simple ajuste de comportamiento. En Mateo 15:8 reafirma: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no busca apariencias religiosas, sino corazones sinceros y entregados. El peligro de la hipocresía es aún mayor cuando permite que el pecado se oculte bajo una imagen de religiosidad. Si nos rodeamos de personas que llevan una vida doble, corremos el riesgo de normalizar sus actitudes y justificar nuestras propias fallas. La hipocresía nos hace perder la sensibilidad hacia el pecado, debilitando nuestra relación con Dios. Efesios 5:8-11 nos exhorta: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La luz de Cristo debe guiarnos, y cualquier intento de vivir en la hipocresía nos aleja de la verdadera comunión con Él. Así como la hipocresía es un peligro espiritual, también lo es la crítica destructiva. Las personas que constantemente critican y desaniman pueden ser una de las influencias más perjudiciales en nuestra vida. Aunque la corrección puede ser beneficiosa cuando se hace con amor, existe un tipo de crítica cuyo único fin es dañar. Proverbios 12:18 nos advierte: Hay quienes hablan como quien hiere con espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esto nos recuerda que las palabras tienen un gran poder. Pueden sanar o destruir. Las críticas destructivas minan la paz, la confianza y la seguridad en uno mismo. Muchas veces quienes las emiten lo hacen bajo la apariencia de buenas intenciones, diciendo frases como «solo quiero que mejores» o «es por tu bien». Sin embargo, en lugar de edificar, estas palabras erosionan la autoestima y generan inseguridad. Santiago 3:10-11 dice: De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Quienes usan sus palabras para destruir contradicen el llamado de Dios a hablar con amor y verdad. La crítica destructiva también crea ambientes tóxicos, llenos de tensión y desconfianza. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:4 que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras pueden traer vida y esperanza, o pueden apagar el ánimo y quebrantar el corazón. Cuando permitimos que personas con un espíritu crítico dominen nuestro entorno, nos exponemos a perder la paz que Dios desea para nosotros. El verdadero problema con este tipo de crítica es que nos hace dudar de nuestro valor y de nuestro llamado en Cristo. En lugar de enfocarnos en la verdad de Dios, comenzamos a prestar atención a las opiniones de otros, perdiendo la seguridad en nuestra identidad espiritual. La crítica que no está basada en el amor ni en la restauración solo trae desesperanza y confusión. Por ello, debemos ser sabios al escoger a las personas con las que nos rodeamos. No significa que debamos aislarnos, pero sí que debemos discernir quiénes nos edifican y quiénes nos alejan de Dios. La Biblia nos llama a vivir en la luz, con corazones sinceros y palabras que edifiquen. Al tomar decisiones sobre nuestras relaciones, asegurémonos de que nuestras conexiones sean un reflejo de la gracia y la verdad de Cristo. Jesús mismo, en Mateo 7:3-5, habla sobre la crítica destructiva cuando dice: ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este pasaje nos invita a adoptar una actitud de humildad y autocrítica antes de señalar las faltas de los demás. Sin embargo, más allá de la crítica que dirigimos a otros, también es fundamental ser conscientes de las críticas destructivas que permitimos en nuestra propia vida. Es imprescindible reconocer cuando alguien entra en nuestro hogar y comienza a hablar con palabras que no edifican, que no buscan el bien, sino que simplemente intentan señalar errores y destruir.
Estas personas pueden compararse con un veneno silencioso que se infiltra en nuestras relaciones y en nuestra paz interior. No se trata de rechazar toda forma de crítica, sino de discernir cuáles realmente nos ayudan a crecer y cuáles nos desgastan emocionalmente. La crítica que no está fundamentada en el amor y en el deseo de restaurar nunca debería tener espacio en nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan que la corrección debe tener el propósito de edificar y no de destruir. En 2 Timoteo 4:2, Pablo instruye a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí observamos cómo la corrección y la reprensión deben estar acompañadas de paciencia y amor. No se trata de humillar, sino de restaurar. Las palabras de corrección deben provenir de un corazón compasivo, que busque levantar al otro y no hacerlo caer. Cualquier otra forma de crítica es solo destructiva y dañina. Uno de los ataques más perjudiciales de la crítica destructiva es que va directo a lo más profundo de nuestra identidad. No solo cuestiona nuestras acciones, sino también nuestras creencias, habilidades, apariencia y capacidad para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Este tipo de ataque no solo nos hiere emocionalmente, sino que también afecta nuestra relación con Dios, ya que podríamos comenzar a vernos a nosotros mismos según las palabras de quienes nos critican en lugar de vernos con los ojos de Dios. Es por ello que debemos ser sumamente cuidadosos con las personas que practican la crítica destructiva en nuestro hogar y en nuestras relaciones. Si permitimos que entren en nuestro espacio, estamos abriendo la puerta para que sus palabras penetren en nuestro corazón. Sin embargo, Dios nos llama a vivir una vida en la que nuestras palabras sean un reflejo de su amor. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos recuerda que nuestras palabras deben servir para edificar, restaurar y traer paz. Cualquier palabra que no cumpla este propósito debe ser rechazada, pues no solo destruye a quien la recibe, sino también a quien la pronuncia. Cuando identificamos a personas que constantemente nos critican y nos afectan emocionalmente, es crucial tomar decisiones firmes. Debemos proteger nuestro corazón y nuestra paz. No significa rechazar toda crítica, sino aprender a discernir las voces que nos alejan de la verdad de Dios. Las palabras de los demás no pueden tener más poder sobre nosotros que las palabras de nuestro Creador, quien nos llama amados, redimidos, hijos e hijas suyos. La Biblia enfatiza la importancia de proteger nuestro corazón. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo se refiere a nuestras emociones, sino también a nuestra mente, voluntad y decisiones. Implica ser cuidadosos con las influencias que permitimos a nuestro alrededor y con las personas que dejamos entrar en nuestro círculo cercano. Sin darnos cuenta, estas pueden afectar nuestras creencias y nuestra vida espiritual. Reflexionar sobre las personas que permitimos entrar en nuestro hogar no se trata solo de evitar influencias negativas, sino también de proteger y nutrir lo que Dios ha plantado en nosotros. Nuestro hogar debe ser un lugar de paz, refugio y crecimiento, un espacio donde la presencia de Dios pueda morar libremente. Nuestra casa, en un sentido espiritual, refleja nuestra vida interna. Si nuestra vida está llena de rencor, juicio, miedo o materialismo, esto se reflejará en las relaciones que cultivamos y en las personas que permitimos que estén cerca. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este versículo nos llama a discernir no solo la doctrina, sino también las influencias y voces que entran en nuestra vida. El discernimiento es una habilidad espiritual que nos permite reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Cuando lo aplicamos correctamente, podemos proteger nuestro hogar y nuestras relaciones de aquellos que, aunque no lo parezca, son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo nos da un consejo sabio
En Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo no solo significa ser productivos o hacer el bien, sino también gestionar nuestras relaciones y pensamientos de manera sabia. La verdadera sabiduría proviene de Dios, y es Él quien nos da el entendimiento para discernir lo que es bueno y lo que no lo es para nuestro caminar. Filipenses 4:8 nos dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje nos motiva no solo a evitar lo negativo, sino también a llenarnos de lo bueno, rodearnos de lo que edifica y fortalece. Debemos ser intencionales en cultivar relaciones con aquellos que nos desafían a vivir conforme a la voluntad de Dios y que nos ayudan a mantener nuestra mirada fija en Cristo. El discernimiento para saber quién debe entrar en nuestro hogar y en nuestro corazón no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús nos dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos dará la sabiduría para reconocer las influencias que no son de Dios y para mantener la paz en nuestro corazón. Nuestro llamado es construir un hogar donde la presencia de Dios sea el centro, donde su paz gobierne y su amor sea el fundamento de todas nuestras relaciones. Proteger nuestra casa de influencias negativas es un acto de obediencia a Dios y una decisión que traerá bendición y crecimiento espiritual a nuestra vida.